Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 24 de septiembre del año 2021. Todos a distancia, cada uno en su casa. Volvemos a ese formato. Estamos con Marcia Collazo, buen día. ¿Cómo están todos? Ahora sí te escuchamos. Alejandro Abal, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, compañeros. Y si me dejás, le añado a Gonzalo que en casa las glicinas han florecido entre ayer y hoy, y es notable porque han explotado, así que primavera hay. No veo golondrinas, pero glicinas sí. No menciones a las golondrinas. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Bueno, mi contribución para la llegada de la primavera es que he podido verificar en la radio hoy que el sol sale y se pone, y el día es un poquito más largo que la noche, de modo que realmente estamos en primavera. ¿Cómo era? Ayer me mandó un mensaje Juan que decía, en principio, madrugar no aporta mucho. ¿Cómo era eso? ¿Cuál había sido tu decepción? Claro, yo madrugué, cosa que me cuesta un esfuerzo impresionante, para escuchar la salida y la puesta del sol, para verificar que estábamos en primavera. Es decir, el sol, digamos, sale a las 6:30 y se pone a las 6:30 de la tarde. Pero hay una pequeña diferencia, tiene que haber unos pocos minutos de más en la puesta de sol respecto a la salida, diciendo el día es más largo que la noche y por lo tanto estamos en primavera. Sí, desde ayer. Ayer fue el primer amanecer de la primavera, ¿no? Ayer no dijiste la hora de salida del sol, hoy sí. Mirá, me distraje. Bueno, por las dudas la remarco en este momento. El sol hoy salió a las 6:32 y se pondrá a las 18:43. Por eso, 32 y 43. Perfecto. Vamos al primer tema de hoy. La CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizó el sábado su sexta cumbre de mandatarios. Fue en Ciudad de México. Aquí en Uruguay, ustedes saben, la reunión tuvo mucha repercusión a raíz del entredicho que se produjo entre el presidente Luis Lacalle Pou y sus pares de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya discutimos acá en la mesa a propósito de ese encontronazo, pero hoy en la tertulia Gonzalo proponía ir más allá. A ver, recordemos, la CELAC surgió en 2011 bajo el impulso del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de otros gobernantes de izquierda. Se lo planteaba como un contrapeso a la Organización de Estados Americanos, OEA. Sus miembros fundadores fueron todos los socios de la OEA, menos Estados Unidos y Canadá. Hoy la CELAC está integrada por 33 países. Brasil se retiró en febrero del año pasado. La pregunta que propone Gonzalo es si tiene sentido que Uruguay permanezca en la CELAC. Fundamente la pregunta, tertuliano Gonzalo Pérez de Castillo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un error de visión clarísimo contraponer la CELAC a la OEA. Nosotros tenemos la suerte de estar en un continente que compartimos con la primer potencia mundial, o por lo menos la que ha sido hasta la fecha, económica y militar, y tenemos la oportunidad de una vez cada tanto reunirnos en la OEA, y yo no veo ningún inconveniente con eso. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? No todas las regiones del mundo la tienen. Una cosa muy distinta, pero que no se contrapone con eso, es que nosotros nos organicemos en una comunidad política de naciones latinoamericanas, porque la CELAC quiere decir eso, es comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, para hablar de nuestros problemas, sin la presencia de gente que no es de América Latina y del Caribe, y ponernos de acuerdo sobre algunos temas que son de importancia regional. Entre ellos, ya que en la misma creación de la CELAC está de que la CELAC es una comunidad de estados que respetan la democracia, que respetan la separación de poderes, que respetan los derechos humanos, que respetan las libertades, que nosotros tengamos una oportunidad de discutir entre nosotros qué significa eso, y que tengamos la posibilidad de, entre nosotros, ir verificando
que estos principios de esta comunidad que hemos formado se vayan cumpliendo y que lo vayamos verificando y que nos vayamos discutiendo entre nosotros sin tutelaje de nadie, simplemente con el tutelaje nuestro. Hay muchas otras cosas que se tienen que discutir, aparte de la democracia. Hay temas como la lucha contra el narcotráfico, en el cual yo creo que América Latina tiene que tener una posición propia. Nosotros no somos, somos quizás en esta región grandes productores, pero hay muchos más grandes consumidores que nosotros, a los cuales también hay que ponerlo frente a sus responsabilidades. Pero más que eso, yo creo que América Latina necesita también tomar en cuenta y concientizarse del poder político que puede tener si logra organizarse. Y voy a dar un ejemplo muy breve de esto, para entrar en lo económico, que es lo que a Juan más le gusta. Cuando yo estaba en Chile, en la CEPAL, en los años 80, a principios de los años 80, había un proyecto de un chileno que se llamaba Salvador Yuc, que se dedicó a estudiar cuáles iban a ser las inversiones de los latinoamericanos en bienes de capital en los próximos 20 años. Turbinas de más de 100 megavatios, barcos para transportar la producción que produce América Latina, carreteras, puentes, en fin, robots. ¿Qué es lo que ya se sabía que América Latina iba a necesitar producir? Y era una cosa monstruosa. Y era nuestra. Todas las compañías transnacionales del mundo ya sabían que eso se iba a producir, las grandes turbinas de las represas, ¿sí? Y ya estaban haciendo inversiones e investigaciones para cubrir esa demanda que era absolutamente nuestra. Pero en América Latina no había empresas que estaban mirando eso. Es decir, yo creo que hay una enorme ventaja en que los latinoamericanos nos sentemos entre nosotros, veamos nuestras diferencias, que las tenemos, como se vio claramente en esta reunión de la CELAC, pero también veamos otras cosas y las veamos desde nuestra perspectiva, así como lo hace la Liga Árabe, la Unión de Países Africanos, que nadie les dice nada. Algunos son más eficaces que otros, pero yo creo que es una instancia que tenemos que aprovechar y que nada tiene que ver con nuestra pertenencia o no a la OEA. Y lo dejo ahí porque ya veo que a Juan le están brillando los ojos para intervenir y criticar a la patria grande. Pero, a ver, en síntesis, sí tiene sentido. Yo creo que tenemos que participar, tenemos que fortalecer, tenemos que tener una secretaría que sirva de una vez por todas en América Latina. No puede ser esta reunión de la CELAC, Emiliano. La secretaría era la CEPAL y había un tema agrícola, entonces era la regional de la FAO. Digo, ¿por qué por qué no podemos tener nosotros una institucionalidad que sea latinoamericana? Wow, pero y entonces estás hablando de incrementar la burocracia, estás hablando absolutamente. ¿Tú sabes cuánto cuesta la OEA, Emiliano? El programa regular de la OEA cuesta $80 millones. ¿Tú me vas a decir que entre 33 países no podemos financiar $80 millones? Y tener una secretaría que funcione. Así que entonces, resumiendo, tú decís, sí tiene sentido que Uruguay permanezca en la CELAC y además hay que potenciar la CELAC. Absolutamente. Potenciarla. Bueno, no, te digo porque tengo mensajes como el de Leo acá que dice CELAC, ALADI, OEA, ALCA, CEPAL, Mercosur, hasta la ONU, son todos organismos inútiles, burocráticos y parásitos que solo sirven para colocar burócratas muy bien pagados. Ya tenés ese tipo de reacciones, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Juan. Bien, creo que con decir que fue una creación de Hugo Chávez, ya lo dice todo, ¿no? Y no es necesario agregar nada. Es decir, Hugo Chávez la creaba para eliminar al gran Satán, por un lado, y por otro lado para rememorar a su héroe Simón Bolívar, que había dicho algo similar. No lo quiero calificar por el momento. Y en la carta de definición dice, es un espacio regional propio que nos una a todos los estados. O sea, es una organización sin fines. No sin fines de lucro, sin fines de nada. Sin fines. Es decir, que sus fines son hacer turismo. Los jefes de Estado de las repúblicas bananeras, petroleras, carniceras, mineras y más, todos productores de materias primas,
se reúnen y hacen turismo. Se hace turismo, pero poco, porque se hace reunión 6 meses, más o menos, desde que se creó. 6 veces sin pena ni gloria, con muchos discursos, fotos, muchas declaraciones, pero no sirven para nada. Es decir, que no ha pasado, no ha cambiado nada en América Latina. Es decir, no ha aparecido ninguna fábrica nueva, no ha aparecido ninguna producción, ningún país ha dejado de ser ha dejado de producir una materia prima menos. Al contrario, han aparecido más materias primas en todos estos países. Es decir, es la más grande, la más granado de la inutilidad latinoamericana, ¿no? Lo único que le falta es declarar la existencia de la patria grande y nombrar presidente vitalicio de ultratumba a Simón Bolívar. Buena idea. Yo pensé que... Emociono. Pensé que ibas a nombrar también un presidente vivo, que podría ser Gonzalo Pérez del Castillo, por ejemplo. No, es un organismo, santo organismo. Francamente, está bien, un pequeño comentario. El hecho de que la haya creado Hugo Chávez y que después el socialismo del siglo XXI haya derivado en lo que derivó y lamentablemente en estos dictadores que ahora pululan todavía por América Latina, no le quita mérito a la esencia del asunto. Son dos cosas distintas. Esto se creó a iniciativa de Chávez, como también se creó la UNASUR. La UNASUR tuvo su momento de gloria y preocupó mucho a los Estados Unidos de América, porque veían que ahí se discutía políticamente y hubo reuniones muy importantes de la UNASUR. El hecho que haya sido creado por esta gente que tenía una visión latinoamericana, yo no veo que ya están, ahora hay que aprovecharlas. Están creadas, juguemos el juego. Bueno, pero Juan estuvo a la altura de tus expectativas, ¿no? Salió con la plancha bien en alto. Vamos a escuchar otras voces. ¿Marcia? Yo la verdad es que no sé de qué manera se puede siquiera ensayar una tentativa de diálogo entre países si no se crean organismos. Y lo de Simón Bolívar, en todo caso, bueno, es un proyecto muy diferente, por cierto, del de José Artigas, pero José Artigas también quiso crear los Estados Unidos del Sur a través de la Liga Federal o Sistema Protector de los Pueblos Libres, y fatalmente tenés que crear algún tipo de organismo para esas cosas, ¿no? No te queda más remedio. A José Artigas en particular no le dio el tiempo, porque se le vino arriba la invasión portuguesa apenas 2 años después, o sea que ya eso me exime de mayores comentarios, pero causó una alarma terrible en su momento, sobre todo de Inglaterra, como hoy puede ser que la CELAC esté causando, sí, la alarma de Estados Unidos, pero a su vez tenemos que ver que ha cambiado la correlación de fuerzas, por lo menos desde el 2000 para acá. La OEA, más allá de lo que podamos juzgar de la OEA, era una cosa. A partir del 2000 hay nuevos protagonistas que entran en la cancha y básicamente, bueno, China, ni que hablar, ya vemos el protagonismo de China, que no hace más que crecer. Pero también está el tema del cercano oriente y todos los problemas derivados que a su vez han vinculado a Estados Unidos. De manera que ya Estados Unidos no es un interlocutor tan fuerte ni tan poderoso como lo fue antes del 2000. Y yo creo que, y lo dicen algunos analistas, en este momento América Latina está apostando a otro enfoque sobre su posible autonomía. Si no se discute a través de organismos, por más burocráticos que sean, no veo de qué otra forma se puede discutir a nivel multilateral. Otra cosa muy diferente es que se reúna un representante de un país con otro, pero eso no es multilateralismo. Y eso además no llevaría ni siquiera a pensar en desarrollar objetivos de largo aliento, ¿no? Sería imposible. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es cambiar la dinámica de las instituciones, pero no negarlas. Dejo para después una consideración más que quería hacer. Bueno, y falta escuchar a Alejandro, pero antes puedo leer lo que dice Roberto referido a la intervención de Juan. Me extraña lo de Juan.
ha llegado al clímax del descreimiento. Claro, somos latinoamericanos y por lo tanto inferiores. Incomprensible. Te dejo No, pensando. inoperantes. Es decir, somos latinoamericanos y estamos orgullosos de ser productores de materias primas. Y lo decimos todos los días, como lo dice el Uruguay. Vamos a alimentar el mundo y a producir carne de vaca por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿Me permitís, Alejandro, otra breve inserción? A mí me hace mucha gracia que los organismos multilaterales, si funcionan y hacen cosas, porque como este energúmeno que acaba de decir que las Naciones Unidas no sirve para nada, realmente debería releer la historia de la humanidad de los últimos 75 años. ¿te estás refiriendo al oyente Leo? ¿Lo estás tratando de energúmeno? Ese memorial, Bueno. ese mail. No podemos discutir con argumentos en vez de descalificar. Sí, por eso, digo, lo acabo de decir, si una persona no se dio cuenta sí, pero en los últimos 75 años de la humanidad... Tratamos de no utilizar esos epítetos en las discusiones acá en la tertulia. Argumentos sí, argumentos sí. Bien, pero yo no sé de quién estoy hablando, así que no sé el nombre, tú tampoco lo dijiste, así que... Sí, lo dije. Leo, te puedo pasar el número de celular. Si Leo se llama. Te puedo pasar el número de celular. No sé quién será Leo. Espero que no sea Leo Harari. No precisamente. Bueno, Leo puede ser todos los Leo. Bueno, ese Leo, realmente, aparte de poner en la misma categoría al CELA y a la ONU, francamente me parece que debería revisar un poquito sus notas. Pero lo curioso es esto, de que si vos tenés un organismo que tiene una fuerte carga institucional y por lo tanto hace estudios, por lo tanto pone a consideración de los países estudios hechos por profesionales, por supuesto que bien pagos, porque los profesionales trabajan, los mejores generalmente hay que pagarlos bien porque si no se van a trabajar a otro lugar. Entonces son una burocracia infame, no sé cuánto. Si vos tenés un organismo como el CELAC, la CELAC, que no tiene absolutamente nada, porque no tiene nada, son solamente esta gente que se reúne una vez cada tanto, como dijo Juan 6 veces, entonces eso tampoco sirve, porque eso es hacer turismo para los presidentes una vez cada 6 años y no tiene nada. Entonces, ¿por dónde ganamos esto? O como bien dice Marx, ¿qué hacemos entonces? ¿Dónde discutimos los temas nuestros que son comunes? Si no nos podemos reunir y tampoco podemos tener instituciones que estudien y que investiguen los temas que nos atañen. ¿Qué hacemos? Alejandro, creo que llegó tu turno, ahora sí. Bueno, está bien. En realidad, este organismo fue creado a instancias de Chávez, pero también del Foro de San Pablo, que eran los que estaban atrás del asunto. Era, sí, un organismo para confrontar a la OEA, directamente fue para eso es la impresión que tengo. Y bueno, y en el cual además se incluyó no solo lo que naturalmente es el mundo hispanoamericano, sino que se incluyeron también toda la zona del Caribe, que bueno, son de alguna manera colonias europeas, varios de esos pequeños países. Y por supuesto se excluyó a Canadá y a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿sirvió para algo? Si me dijeran, como propone Gonzalo, que fuera un ámbito de discusión, bueno, podría estar sirviendo. Pero a mí, hasta donde yo sé, me da la impresión de que no sirvió nunca para nada hasta ahora, la verdad, que ha sido nada más que un lugar donde cada muchísimo tiempo se reúnen representantes de los países y dicen, bueno, lo que quieren decir es en que eso tenga mayor receptividad de parte de los demás intervinientes en esas asambleas, en esas reuniones. Ahora, yendo a la pregunta que tú hacías, Emiliano, al principio, del Uruguay debe permanecer o no, y sí, para mí sí, no hay manera de que no permanezca. El único país que se fue de este organismo multilateral tan amplio fue Brasil, hasta donde sé, y creo que hace un año se fue, y no creo que sea buena cosa para Uruguay renunciar a la posibilidad, aunque sea de tener los intercambios como los que tuvo el presidente Lacalle con los presidentes de Cuba y de Venezuela en los días pasados. Pero
yo no le veo mayor problema de seguir permaneciendo, aunque de verdad tampoco le encuentro, como está hasta ahora, mucha o casi ninguna o ninguna utilidad al organismo en sí mismo. Pero el hecho de irse tendría un significado político que no me parece bueno, no me parece que sea... parecería que fuera coincidir con el gobierno de Bolsonaro y nada más. Y eso, bueno, ya no me gusta. Brasil efectivamente se retiró el 16 de enero de 2020. Ese día comunicó a la CELAC su decisión de suspender su participación en actividades de la CELAC por considerar que el organismo no tiene condiciones para actuar adecuadamente en el actual contexto de crisis regional. El canciller de la época, Ernesto Araújo, cuando hizo referencia al retiro, sostuvo que consideraba que la CELAC daba protagonismo a regímenes totalitarios. Bueno, eso es verdad, ¿no? Es un organismo creado para dar protagonismo, por lo menos en sus orígenes, a regímenes, bueno, de distinta naturaleza, pero también podría ser el régimen de Bolsonaro, ¿no? Pero en fin, yo lo que digo que, bueno, no quisiera entrar en la intervención de nuestro presidente, porque creo que ese no es el objetivo de esta conversación. Sí que le dio protagonismo sin duda a la calle, pero bueno, un protagonismo casi periodístico, con muy pocas consecuencias fuera de eso. Yo creo que no sirve para nada, creo que no sirve para nada como está hasta ahora, pero bueno, irse sería un signo político que no me parecería conveniente en absoluto. Yo tengo que entender entonces, bueno, los regímenes son los que son, están ahí. Ahora, yo tengo que entender que la opinión de Juan y de Alejandro es que nosotros, los líderes latinoamericanos, no tenemos absolutamente nada que discutir. Ahora sí, si nos llama las Naciones Unidas, vamos todos. Si nos llama la OEA, vamos todos. Y discutimos en el ámbito que ellos nos pongan, con la agenda que ellos consideren propia. Pero entre nosotros no nos tenemos que reunir nunca porque en realidad no tenemos nada para discutir. ¿Es eso lo que están diciendo? Yo no estoy diciendo eso, por lo menos. Yo lo que estoy diciendo es que hasta ahora no sirvió. No. Bueno, yo acá es donde quiero... estoy diciendo que no sirvió, no ha servido absolutamente para nada. Más que algunas pasiones, y no voy a entrar a... No va a servir para nada. No voy a estar discutiendo si las descargas de unos u otros son buenas o malas, porque no es el objeto de esta conversación. Pero es algo eso, que además ha tenido trascendencia, casi te diría esta vez, y no, bueno, quizás la primera vez también hasta donde me acuerdo vagamente, pero el resto han pasado 10 años y no ha servido ni siquiera para descargas emotivas con signos políticos. La verdad es esa, Gonzalo. Yo no digo que salgamos, no digo que salgamos, pero lo que digo es que hasta ahora no ha servido para nada. Mirá lo que dice este oyente. Verdad, Alejandro, no la niego, es verdad. Es como vos decís, hasta ahora no ha servido para nada porque nosotros no hemos hecho que esas reuniones sirvan para algo. Pero es la culpa nuestra, no hay que echarle la culpa a nadie. Somos nosotros los que no sabemos hacer que de este ámbito surjan cosas que podrían ser bastante poderosas. Bueno, un oyente que tengo acá a la vista dice, capaz que en lugar de organismo lo que falta es agenda. Pero volvemos a Marcia, que estaba pidiendo la palabra. No, yo creo que estamos girando en torno a una especie de absurdo de cualquier manera, ¿no? Porque, bueno, a ver, si no nos gusta que sea la CELAC, si no nos gusta que sea la OEA, algo tiene que haber. Somos una multidiversidad en América Latina y están en juego muchísimas cosas muy caras a nosotros y a las generaciones que vienen. En un concierto mundial ciertamente muy complejo. Entonces, es una manera de verlo, decir que no sirve para nada, y me parece una manera bastante delicada. Yo acá quiero recordar a Baferreira, Carlos Baferreira, porque él durante la Segunda Guerra Mundial sentó las bases de un ideario muy importante al respecto. Dijo, bueno, más o menos dijo que América Latina tenía que tomar el timón de la responsabilidad mundial ante una Europa en ruinas. Yo no sé si yo me atrevería a decir que hoy América Latina tiene que tomar el timón de la responsabilidad mundial, pero me parece que alguna responsabilidad tiene que tomar, alguna. Y decir, miren, eso no sirve para nada, vámonos para la casa, muchachos. Bueno,
Y por otra parte, politizar estas cuestiones en torno al viejo eje de la Guerra Fría es lamentable. También en ese sentido, dice Eva Ferreira, hablando de ideas y de ideales, yo quiero citarlo textualmente, porque es un gran pensador uruguayo, que es un orgullo además. Entre los ideales pueden existir y existen comúnmente conflictos de oposición parcial, dice Eva Ferreira. De esos conflictos de ideales, unos son evitables y otros son inevitables. Los inevitables dependen más de la naturaleza de los hechos mismos y de la situación del sujeto moral. Pensemos en una guerra, pensemos en un genocidio. En tanto que otros son conflictos evitables, o sea, y acá es donde quiero señalar, creados innecesariamente. Bueno, me parece que estamos creando innecesariamente una serie de juicios de valor tendientes a aniquilarnos a nosotros mismos en términos de diálogo, de negociación, de apuesta a soluciones comunes, como dice Enrique Iglesias. Recordemos, ¿no? A Enrique Iglesias, un gran, también una gran cabeza uruguayo, que siempre buscó componer y encontrar soluciones, pero a partir de organismos internacionales, porque de otra manera yo no veo cómo podemos sentarnos ante una mesa de diálogo. Juan, volvemos contigo. Tengo sugerencias que te hacen desde la audiencia. ¿A mí? ¿Te interesa? ¿Cómo no? Bueno, concretamente te proponen que le cuentes a los oyentes qué opinaba Carlos Marx sobre Simón Bolívar. No sé si lo tenías previsto. Seguí por donde ibas, pero te dejo anotado esto. Prefiero no hablar de ese tema. Yo lo que digo es que creo que en general hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que hablan y que están dispuestas a dialogar y a conversar y a discutir, y las personas que hacen y que están dispuestas a hacer y a construir. América Latina es el mundo de los que hablan, de los que creen que parlamentando van a llegar a algún lugar. Yo soy de los que creen que los países se construyen haciendo cosas. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar el perfil de las economías coloniales de América Latina y dejarse de conversar. No va a ser conversando que arreglemos eso, va a ser cambiándola. Entonces, no sirven para nada estos organismos porque son reuniones para hablar. Yo lo que quisiera es que en lugar de ir a hablar estos jefes de Estado, pues en cada uno de sus países se procuraran cambiar el perfil de las economías exportadoras. Eso es lo que quisiera que se tendrían que hacer. Y no hay ninguna necesidad, no hay que ir a reunirse con nadie para saber qué hay que hacer para el Uruguay. Es decir, eso lo sabemos nosotros. No me lo va a explicar un colombiano qué tengo que hacer en el Uruguay para cambiar el perfil de la economía del Uruguay. Juan, hay oyentes un poco más críticos que tú, un poco más punzantes que tú. Pablo dice: un organismo latinoamericano que no incluye a Estados Unidos no tiene agenda porque no tiene a quién echarle la culpa. Gonzalo. Sí, pero no, yo digo, Juan, si nosotros queremos salir de ser un continente que produce materias primas y empezar a pensar en cuáles van a ser las inversiones en bienes de capital que tenemos que hacer para hacer frente a los desafíos que vamos a tener con una economía del futuro que se viene con grandísimos cambios tecnológicos y todo. ¿Tú no crees que sería muy oportuno que nosotros pensásemos colectivamente en estas cosas? Porque América Latina es un enorme mercado para el mundo. Y es un mercado cautivo, es un mercado nuestro. Nosotros podríamos organizar cosas. Y lamentablemente lamento no tener otra solución que hablar, porque es hablando que la gente se entiende. Y decir, bueno, mire, por ejemplo, la producción latinoamericana van a ser tantos millones y millones de toneladas en los próximos 5 años. ¿Quién va a transportar esa mercadería? ¿Tiene que ser solo las multinacionales transportadoras? ¿O no podemos generar nosotros tal vez ya sea una flota que la desarrollemos nosotros para transportar nuestra mercadería, o por lo menos negociar con esa gente que en esas compañías haya un componente de acción y de acciones latinoamericanas? Digo, yo creo que nosotros tenemos un enorme capital en América Latina, que no lo tenemos
en la misma proporción en los países individuales, por supuesto, ni hablar en el caso de Uruguay, pero ni siquiera Brasil lo tiene. Ahora, América Latina como su conjunto tiene un enorme potencial para negociar en qué condiciones nos integramos a este mundo de bloques, de futuro, de nuevas tecnologías que se están... Entonces, para mí, esto es justamente una de las fórmulas en las cuales podemos superar esa dependencia de la producción de materias primas que hemos tenido hasta ahora. Alguien está determinando que nosotros exportemos solo materias primas. Acuérdate de la lana que en el Uruguay, acá exportábamos tops. Y hoy día no exportamos más, porque los mercados decidieron que acá no, solamente lana, sucia o limpia, como sea. Digo, ¿quién decidió eso? Alguien lo está decidiendo, lo podemos decidir nosotros. La lana de América Latina sale en tops, y si no, no sale. Y es una cantidad importante. Bueno, vamos cerrando. ¿Con quién? ¿Con Alejandro? ¿Con Juan? ¿Quién tiene algo más para agregar? Sí, lo mío muy breve. No creo que se pueda decir que un organismo como este del cual estamos hablando ahora pueda servir de alguna manera, porque no ha servido en absoluto, hasta donde tengo conocimiento, en absoluto, para discutir o para proponer las cosas que dijo Gonzalo. Ni creo que podría servir 4 decenas de países con culturas distintas, porque no hablemos de que es una unidad cultural. La unidad cultural podrá ser con Argentina, con Chile, quizás con Paraguay, quizás con Brasil, pero no es unidad cultural con otros países, pero ni por asomos. Cultural y tampoco económica, porque las producciones son muy distintas. Y por supuesto que ni se han puesto de acuerdo, ni siquiera han empezado a hablar de los barcos para transportar y de cómo hacer para influir en el mercado europeo y cosas por el estilo. No, de lo único que han hablado, hasta donde yo sé, ha sido nada más que de declaraciones políticas sobre la situación general y punto. Y hablar solo. ¿Ah? No pasa de eso. La verdad es que igual sostengo que no hay que irse. No hay que irse. Yo creo que nunca hay que dejar, y menos para un país chico como el nuestro, dejar espacios donde de alguna manera se puede participar. Creo que no hay que irse, pero tampoco creo que sirva para mucho. Hasta ahora ni creo que pueda llegar a servir para mucho. Hasta ahí. Sin institución que la respalde, evidentemente no. Estas cosas requieren de instituciones serias que estudien estos temas y propongan, para que en las reuniones de los presidentes se pueda discutir como se hace en Naciones Unidas, como se hace en mucho menor escala en la OEA y en otras organizaciones. Se necesitan instituciones técnicas que respalden a estas reuniones, que son reuniones de decisión de jefe de Estado. Por supuesto que se necesita. Pero si no tenemos eso, vamos a seguir discutiendo de pavadas. Volvemos con otro tema distinto dentro de unos minutos. Sí, vamos a tomar en cuenta un aniversario.